En este sexto capítulo, denominado El peligro de las redes sociales, vamos a tratar y vamos a analizar el riesgo que corremos cuando accedemos a este servicio virtual de redes sociales. Las redes sociales se hace necesario recordar que fueron desarrolladas y diseñadas con el ánimo que los usuarios entraran en contacto virtual con viejos amigos, con compañeros de estudio, compañeros de trabajo, pero con el paso del tiempo las redes sociales se han ido convirtiendo en el diario privado de tipo público de todos los usuarios. Lo denomino diario privado de tipo público porque uno accede a los perfiles de nuestros contactos y fácilmente vemos que cualquier actividad que van a desarrollar o cualquier situación que les ocurrió durante el transcurso del día lo van a publicar en su muro, ignorando tal vez que hay usuarios, que hay mentes escrupulosas que se valen de esa información que se publica para planear ataques, no solo conductas punibles de materia informática, sino también conductas punibles tradicionales, como por ejemplo la extorsión, el secuestro. Y es que se ha demostrado que las redes sociales se han convertido en la principal herramienta en el caso de las organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto y a la extorsión, ya que para obtener la información, por ejemplo, de cuándo una víctima está en casa y cuándo sale de paseo, entonces acceden es a través del perfil de esa persona, el perfil que tiene en redes sociales. Con esto no quiero decir que el uso de las redes sociales sea nocivo, sea negativo, sino lo que hace nocivo el uso de estas redes sociales es nuestra falta de conocimiento, nuestra excesiva confianza y el desconocimiento de una serie de guías de mejores prácticas. El peligro de las redes sociales se puede fundamentar en tres situaciones principales. La primera, que ya les había comentado en un capítulo anterior, a través de redes sociales desconocemos quién está al otro lado de la línea. Desconocemos quién está leyendo la información que publicamos en nuestros muros. Desconocemos quién está accediendo a esas imágenes, a esas fotos que publicamos en nuestro perfil. Y en algún capítulo les hice la misma invitación que nos hacían nuestras mamás cuando éramos niños. Si vas a salir al parque, no recibas nada de extraños. Aquí entonces les vuelvo a hacer la misma invitación. A través de redes sociales, a través de sus cuentas de correo electrónico, no reciban nada de extraños. Pienso que esa es la principal práctica segura con la cual vamos a minimizar el riesgo de que mentes inescrupulosas vayan a acceder a los datos y a la información que publicamos a través de redes sociales. Y esto teniendo en cuenta el primer motivo por el cual nace ese peligro a través de las redes sociales es porque desconocemos quién está accediendo a la información personal, a los archivos que publicamos a través de nuestros muros y de nuestros perfiles de redes sociales. Y como ya les decía en un capítulo anterior, en todos los sistemas de información y principalmente en el más grande y principal sistema de información que existe actualmente, que es la Internet, no existe la privacidad, existe el anonimato, pero no existe la privacidad. No existe hasta el momento un sistema de información 100% seguro, 100% privado, pero sí existe el anonimato para disfrazar identidades a través de redes sociales. Y es que los ciberdelincuentes, la primera fase que realizan para efectuar un acceso indebido a la información es analizar nuestro grupo de contactos o nuestro grupo de amigos a nivel de redes sociales. Entonces el ciberdelincuente directamente no nos va a enviar a nosotros la solicitud de amistad, sino el ciberdelincuente primero
se va a hacer amigo de uno de nuestros contactos, de tal forma que cuando yo recibo la solicitud de amistad de ese ciberdelincuente, como veo que él ya es amigo de un amigo, entonces confío, pero nunca tengo la precaución y la prudencia ni la astucia de llegar a pensar que quizá mi amigo no conozca a ese individuo y que quizá ese atacante se esté ganando la confianza de mi amigo y lo esté utilizando como canal para llegar a mi perfil, para acceder a mi información. Ese fenómeno a nivel de ciberdelincuencia se denomina como triangulación de contactos. Quiere decir que el modus operandi de los ciberdelincuentes a través de redes sociales consiste en no llegar directamente a la víctima, pues porque va a generar desconfianza, sino va a llegar a su víctima a través de un contacto de la víctima. El segundo motivo por el cual se constituye el peligro en las redes sociales tiene que ver con las diferentes conductas de tipo ciberdelincuencial, conductas nocivas para los usuarios de estas redes sociales. Entre esas conductas, entonces, aquí en el gráfico, por ejemplo, estamos visualizando el sexting como un ejemplo de la gran variedad de conductas nocivas que se efectúan a través de redes sociales. Para este ejemplo, entonces, les traje el sexting. El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías y o videos, producidos generalmente por el mismo remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles, pero también por medio de laptops, computadores portátiles, computadores de escritorio. ¿Cuál es la intención del sexting? El sexting es el primer paso para el ciberacoso sexual. Y de esto debemos nosotros como padres estar pendientes de la información que nuestros hijos envían y reciben a través de redes sociales. Entonces, el primer motivo que busca el ciberatacante a través del sexting es iniciar una conducta de ciberacoso sexual. Puede existir un motivo opcional, que es en que ese ciberdelincuente, a través de una fotografía o de un video que lo envía a su víctima, detrás de esa fotografía puede haber alguna aplicación de tipo malware, que como ya lo veíamos en su correspondiente capítulo, detrás de una fotografía nos pueden enviar un troyano, un backdoor, un spyware, un virus, un gusano, y nosotros, pues, embelesados con la fotografía o con el video que nos están enviando, lo descargamos, lo abrimos, y el usuario que no tiene mayor nivel de conocimiento en procedimientos informáticos, ignora que en segundo plano, mientras él está viendo la fotografía o el video, en segundo plano se está ejecutando algún tipo de malware, se está instalando algún troyano o algún backdoor. Y es que precisamente los ciberdelincuentes tienen ese modus operandi. Utilizan estos archivos, este tipo de información que llama la atención de la víctima, precisamente para tener la certeza de que la víctima se va a sentir atraída por ese tipo de contenido, lo va a descargar, lo va a abrir, y obviamente de esa forma se asegura el ciberdelincuente que en la máquina de la víctima se va a ejecutar en segundo plano esa aplicación de tipo malware. Y ese modus operandi de los ciberdelincuentes cuando efectúan este ataque de sexting, pues resulta lógico de que el ciberdelincuente, por ejemplo, no va a utilizar una frase de la Biblia para enviársela a la víctima y detrás de la frase de la Biblia de un documento de texto se descargue el spyware o el malware, porque obviamente este tipo de contenidos pues no van a llamar mucho la atención. En el año 2007-2008 se difundió a través de Facebook un mensaje, era exactamente un video denominado
video erótico de Shakira. Entonces lo empezaron a difundir y pues obviamente la gente interesada y la gente curiosa accedían al video, lo descargaban, lo reproducían sin llegar a pensar que en segundo plano estaban instalando el famosísimo virus Cubface. Ese virus lo que hacía era instalarse en el sistema operativo de la víctima y empezar a hacer un copamiento de espacio de disco duro hasta hacerlo colapsar. Entonces es un buen ejemplo de cómo incautamente los usuarios a través de redes sociales, llevados por la curiosidad y por el alto y caliente contenido de fotografías y videos con contenido sexual, pues lo descargan, lo reproducen sin llegar a pensar que detrás de esto se está instalando alguna aplicación de tipo malware, como un backdoor, un troyano, un spyware, y que están siendo víctimas de un ciberdelincuente. El tercer motivo por el cual las redes sociales se constituyen como un peligro es en cuanto al anonimato, o más que anonimato sería los perfiles de tipo fake, los perfiles falsos. A nivel de ethical hacking, esto se llama el fake profile, el perfil falso. Cuando un ciberdelincuente quiere efectuar algún tipo de ataque o quiere acceder a la información privada o personal de un usuario que lo ha tomado como víctima a través de redes sociales, lo que hace ese ciberdelincuente nunca se va a mostrar con fotos reales, nunca va a colocar su nombre real ni sus datos de ubicación y contactos reales, sino que va a hacer un montaje, una fachada para poder engañar y poder persuadir a su víctima. Entonces, tal como lo vemos aquí en la gráfica que les coloco como ejemplo, en la primera escena aparece el ciberdelincuente manifestando una descripción física que no corresponde con su realidad natural. Y en el segundo cuadro, igualmente, vemos que otro usuario de la misma forma está haciendo una descripción que no corresponde con su naturaleza física. Es un ejemplo gráfico para que podamos visualizar mentalmente cuál es el modus operandi de los ciberdelincuentes a través de las redes sociales. Esta técnica igualmente es utilizada en las unidades de policía judicial, en las unidades de delitos informáticos, en la cual los investigadores, para hacer un seguimiento y un trace route o un traceo de ruta de ubicación hacia los delincuentes, los investigadores judiciales nunca van a utilizar un perfil verdadero, sino utilizan perfiles falsos, que en el mundo de la inteligencia y la contrainteligencia militar se denomina el montaje de una fachada. Esto para hacer creíble una historia, una imagen, unos datos, de tal forma que se pueda acceder a la información y genere confianza hacia la persona que se quiere persuadir. Pero en el caso de los ciberdelincuentes, ellos utilizan ese modus operandi para poder ganar la confianza de su víctima y empezar a persuadirlo a fin de poder acceder a esa información, a esos datos personales. En cuanto a este modus operandi del fake profile o perfil falso en redes sociales, debemos estar principalmente pendientes de nuestros hijos. Las víctimas no solamente son adultos cuando el ciberdelincuente utiliza esos perfiles falsos, sino también y principalmente las víctimas son menores de edad, quienes pues por su excesivo grado de confianza se dejan engañar fácilmente a través de una red social, se dejan persuadir, y es que fácilmente uno puede obtener la información referente a gustos, a tendencias, a hábitos de consumo de una víctima a través de su perfil de red social. Precisamente los mismos administradores y desarrolladores de esta red social configuraron el perfil de cada usuario para que a través de ese perfil manifieste cuáles son sus gustos, sus tendencias, sus programas favoritos,
De esa forma, ya el usuario incautamente le está entregando en manos de todo el mundo su información privada. Todos los datos relacionados con nuestros gustos, con nuestras tendencias, con nuestros hábitos de consumo, se deben constituir como información privada y solamente nosotros o nuestro núcleo familiar la pueden conocer. E incluso por eso yo he llegado a pensar que en estas redes sociales la principal recomendación de seguridad sería nunca publicar datos reales, datos verdaderos, sino hacer como igualmente hacen los ciberdelincuentes, utilizar un fake profile, un perfil falso, un perfil de broma, para que de esa forma esas mentes, esas manos inescrupulosas no puedan acceder a nuestra información real y no puedan hacer un estudio acerca de nuestros datos personales y de nuestra información privada. Esos son entonces los tres principales motivos por los cuales las redes sociales se vienen a constituir en un peligro, en una herramienta peligrosa. Vamos a hablar ahora acerca del peligro de las redes sociales en nuestras casas. Y ya les había comentado hace unos minutos, debemos hacer una especie de control parental sobre los contenidos y los datos, la información que envían y que reciben nuestros hijos a través de las redes sociales. ¿Por qué se constituye como peligro las redes sociales en nuestras casas? Porque ya existen una serie de ataques, una serie de conductas cibercriminales, en las cuales no solo nuestros hijos, sino también nosotros podemos ser víctimas. La primera conducta tiene que ver con el ciberbullying. El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos como la internet, la telefonía móvil y los videojuegos online principalmente, para ejercer una forma de acoso psicológico, presión psicológica entre iguales, entonces por ejemplo entre niños o entre adolescentes. Aquí no podemos hablar de un acoso o abuso de tipo sexual, ni tampoco vamos a hablar que en el ciberbullying intervengan personas adultas. En este ejemplo de ataque, lo que ocurre es una especie de presión psicológica, acoso psicológico entre los mismos compañeros de clase, entre los mismos compañeros de colegio, y obviamente al hacerse a través de medios virtuales, especialmente a través de redes sociales, ese acoso se vuelve masivo, es una bola de nieve que va creciendo. Y como ustedes quizá ya lo han visto a través de los medios de comunicación social, ya aquí en Colombia han existido casos de ciberbullying que han terminado con el suicidio de la víctima. O sea, ya no encuentra otra forma de escapar a ese acoso psicológico, sino que toma la decisión de él mismo quitarse la vida. Este fenómeno de tipo abusivo a través de internet debe alarmar a nosotros como padres y a las autoridades gubernamentales, ya que es un fenómeno que va en aumento. De la misma forma, paralelo al crecimiento de las redes sociales, crecen también los casos de ciberbullying. Y obviamente, al aumentar el índice de comisión de esta conducta, nos vamos dando cuenta que cada vez más son los niños y los adolescentes quienes se convierten, por un lado, en atacantes, en autores de esta conducta, y por otro lado, también son niños y adolescentes los que vienen a resultar siendo víctimas de esa conducta. A través del ciberbullying entonces se desarrollan conductas de intimidación, de exclusión, de discriminación, de maltrato, y todo mediante la utilización de mensajes hirientes, mensajes que intimidan, mensajes que humillan a la víctima, que se le envían todos los días generándole miedo y dolor para la víctima, pero causando diversión y placer para quien ejerce ese tipo de acoso. Y ese acoso se sigue efectuando y es una especie de extorsión psicológica, so pena de que el atacante
pueda llegar a publicar o a transmitir a través de redes sociales secretos o información descubierta, o a crear rumores falsos, a crear reputaciones arruinadas, lo cual se constituye en un hostigamiento continuo hacia la víctima. Esta es una de los principales peligros de las redes sociales en que pueden verse involucrados nuestros hijos como víctimas, pero también pueden verse involucrados como atacantes. Es decir, no solo pensemos en nuestros hijos como víctimas, sino también estemos pendientes de que nuestros hijos no se estén constituyendo como atacantes a través de medios virtuales y que estén ejerciendo algún tipo de acoso o presión psicológica contra otro compañero del colegio. Todo esto puede surgir, por ejemplo, a partir de un problema que surge en el mismo colegio, que inicialmente los niños lo pueden ver como un juego de amigos, pero hay que tener cuidado porque muchas veces dentro de este fenómeno de ciberbullying pueden involucrar a gente adulta que ven en estos fenómenos la mejor ocasión para crear los fake profiles, los perfiles falsos en la red social, y de tal forma que contribuyen al ciberacoso, a la presión psicológica o al acoso sexual de la misma víctima. Una segunda conducta por la cual se constituyen las redes sociales como un peligro en nuestras casas es la denominada el grooming. El grooming consiste en un conjunto de estrategias en las cuales una persona de edad adulta desarrolla una serie de actividades persuasivas con el ánimo de ganarse la confianza del niño o de la niña a través de internet, a través de redes sociales, con el único fin de obtener concesiones de tipo sexual. Entonces, en las últimas semanas hemos visto a través de programas periodísticos, documentales, cómo casos a nivel nacional han sido de conocimiento público, en donde personas de edad adulta, a través de un fake profile, de un perfil falso, se hacen pasar por adolescentes o por niños con el ánimo de ganarse la confianza de menores de edad. Los persuaden, ya que les han averiguado cuáles son sus gustos, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus aficiones, sus hobbies. Empieza a existir un intercambio de información, un intercambio de gustos, y esto va generando un clima de confianza entre el atacante y la víctima, y ya cuando existe el punto más alto de esa confianza, el atacante empieza a hacer peticiones de tipo sexual a su víctima, y la víctima, como ya ve que su interlocutor ha generado un clima de confianza, pues va a acceder a esas concesiones de tipo sexual. Entonces, obviamente, esto del grooming también debemos estar pendientes respecto a la información y a los contactos que tienen nuestros hijos a través de redes sociales. Aquí quiero hacer un apunte valiosísimo, y es que de hace un par de años hacia acá, la edad mínima para crear perfiles en redes sociales, les hablo de Twitter, MySpace, Hi5, Facebook y todas las demás redes sociales que existen actualmente, la edad mínima para crear esos perfiles es de 16 años. Desafortunadamente, en la ley 1273 del 2009, que es el marco normativo jurídico que regula la protección de datos y el acceso a sistemas de información, el legislador omitió quizá hablar acerca del manejo de redes sociales. Pues sería bueno que se legislara aquí en Colombia por lo menos la edad mínima que se debe requerir o en la cual se puede permitir la creación de perfiles sociales, de perfiles en las redes sociales. Entonces, de acuerdo al documento de manejo y uso de esas redes sociales, la edad mínima que se exige para la creación de esos perfiles es de 16 años. Quiere decir que si nosotros como padres a nuestros hijos menores de 16 años
les permitimos la creación de un perfil de redes en una red social, nosotros estamos asumiendo la completa responsabilidad de lo que llegue a ocurrir y prácticamente nos estaríamos convirtiendo en cómplices o estaríamos consintiendo que nuestros hijos en algún momento lleguen a convertirse en víctimas de esas conductas punibles. Otro motivo por el cual las redes sociales se convierten en un peligro en nuestros hogares es porque a través de Facebook las organizaciones delincuenciales y criminales ya lo utilizan como una herramienta para ejercer conductas punibles. Ya les mencionaba en un capítulo atrás acerca de que ya existe la extorsión a través de medios virtuales, a través de la información y los datos que publican los usuarios en redes sociales. Es como las organizaciones delincuenciales llegan a saber cuáles son los bienes que tiene la víctima, cuáles son sus hábitos diarios, sus hábitos de consumo, su profesión, el lugar de su trabajo, quiénes constituyen su núcleo familiar. Entonces ya es una información que se vuelve muy familiar para el ciberdelincuente y fácilmente se puede hacer el montaje de un plan extorsivo a través de redes sociales. Y el otro motivo por el cual las redes sociales se constituyen en un peligro en nuestros hogares es porque, como lo he dicho desde el principio, desconocemos quiénes están accediendo a la información que nosotros manejamos en nuestros perfiles. Entonces, ya les mencionaba yo que existen métodos como directorio transversal, modificación de parámetros, inyección de código, el cross-script site scripting, que es una metodología de ataque en la cual a partir de la inclusión y modificación de códigos de script en las redes sociales, cualquier atacante puede acceder a la información privada, los mensajes privados, la lista de contactos, las imágenes que supuestamente el usuario ha clasificado como privadas. El atacante, ejecutando cualquiera de esas metodologías de ataque que les acabé de mencionar, puede acceder libremente a esa información. Ustedes quizá escucharon lo de la captura del Chapo Guzmán, pero quizá lo que no se le contó al mundo fue que gracias al acceso que se tuvo al perfil de una de las redes sociales de este capo de la mafia mexicana, fue como se pudo obtener y acceder a la información que permitió la ubicación exacta de este líder narcotraficante. Y esos procedimientos pues obviamente los vinieron a ejecutar personal adscrito a unidades de policía judicial mexicana con conocimientos de ethical hacking para poder acceder a la información privada de este delincuente. De la misma forma, como existen estas técnicas para capturar delincuentes, existen técnicas, esas mismas técnicas que existen para capturar delincuentes, las utilizan los mismos ciberdelincuentes para acceder a la información privada de los usuarios. Como ya les decía, la lista de contactos, las imágenes privadas, los mensajes privados. Aparte de estos motivos que ya les presenté, también a través de redes sociales, a través de los grupos que se crean por redes sociales, se hacen incitaciones al odio, porque se empiezan a publicar mensajes relacionados con prejuicios, mensajes de intolerancia, llamados a la protesta violenta, ya sea contra una persona o contra un grupo de personas. Se hacen ejercicios de discriminación por raza, por religión, por nacionalidad, por ideas políticas. Y es que las redes sociales se convierten en ese mecanismo multiplicador, amplificador, teniendo en cuenta que esta herramienta virtual de redes sociales cuentan con una característica de viralidad. Es por eso que las redes sociales con mucha frecuencia se utilizan para la difusión de expresiones de tipo discriminatorio e incluso de discursos racistas hacia otras personas. Y se puede ver que a través de redes sociales los grupos sociales
que resultan como víctimas de ataques de discriminación vienen a ser grupos de, por ejemplo, usuarios que son judíos, incluso católicos, musulmanes, hindúes, la persecución a los usuarios que manifiestan su tendencia homosexual a través de redes sociales, las mujeres, los que pertenecen a comunidades inmigrantes y las minorías étnicas. Esto de la incitación a la discriminación, el caso más sonado fue en mayo del 2010 y los administradores de Facebook se vieron obligados a cerrar un grupo que se denominaba Yo también odio a los judíos. Y ese grupo de red social fue creado precisamente para promover y para aborrecer a este grupo humano de los judíos, y en donde se hacían incitaciones a la violencia en contra de esa comunidad. Al igual de Facebook, por ejemplo, en YouTube también vemos cómo a diario se publican videos con contenidos agresivos y discriminatorios contra varios grupos sociales. Es en este tipo de eventos en los cuales visualizamos que en vez de ser una red social se está convirtiendo en una red antisocial, porque no se ve el adecuado espacio de tolerancia, de aceptación del otro, sino que por el contrario se está convirtiendo en un canal de discriminación y de ofensa. Habiendo hablado ya del peligro que constituyen las redes sociales en casa, hablamos ahora acerca del peligro de las redes sociales en nuestros entornos laborales. Presentamos aquí cuáles son esas desventajas que se originan a partir del acceso a las redes sociales en nuestros entornos laborales. La primera desventaja tiene que ver con la pérdida de privacidad, ya que a través del acceso a las redes sociales desde nuestros equipos equipos de procesamiento informático en nuestros entornos laborales, publicamos información privada en redes sociales, lo cual resulta peligroso y nocivo e incluso es una práctica inadecuada. Y se han dado casos de personas que han llegado a perder el trabajo, su puesto laboral, por ese continuo acceso a las redes sociales desde el entorno laboral. Otra desventaja es que crea adicción. Esa adicción a las redes sociales genera y es la principal causa de la pérdida de productividad. Se pierde mucho tiempo, se pasan muchas horas en las redes sociales, lo cual genera una reducción en la productividad laboral. El acceso y esa misma adicción a esas redes sociales hace que el empleado se vuelva una persona fantasiosa, una persona que tiene una mentalidad de tipo ilusorio, o sea, vive en un mundo de fantasía en donde su entorno principal pues es una red virtual, una red social, por lo cual no va a aterrizar y no va a ser consciente de las labores que tiene que desarrollar en su entorno real, en su entorno laboral. Además, se señala en esta tercera desventaja que los amigos que se consiguen a través de redes sociales no coinciden con los amigos reales muchas veces. Y lo que hablábamos en el capítulo anterior, el principal motivo por el cual las redes sociales se convierten en peligro es porque desconocemos quiénes están accediendo a nuestra información y a nuestros datos. Otra desventaja que se origina a través del acceso a las redes sociales en nuestro entorno laboral es que se convierten en un mecanismo peligroso, ya que a través de las redes sociales se pueden recibir amenazas. El ciberdelincuente va a obtener una serie de datos e información importante, puede haber una fuga de información e incluso podemos llegar a ser víctimas de suplantación de identidades.
Y la otra desventaja, como ya lo habíamos dicho, la pérdida de tiempo. Se vuelve esta práctica de acceso a redes sociales un ejercicio tan adictivo que se pierde la noción del tiempo y descuidamos nuestros compromisos académicos y laborales. Aparte de esa serie de desventajas, entonces ya les comentaba que las redes sociales se convierten en un canal para la entrada de los ciberdelincuentes a los sistemas de información corporativa que manejamos en nuestros entornos laborales. Entonces, a través de las redes sociales, los ciberdelincuentes, por ejemplo, pueden efectuar ciberataques como el phishing. El phishing es una de las conductas cibercriminales más peligrosas que se efectúan a través de redes sociales. Este phishing consiste en una modalidad de fraude que se caracteriza en que el usuario víctima es llevado a un engaño en donde a través de persuasión el atacante le hace revelar todos los datos de acceso a su cuenta. Y esa información la obtiene mediante la invitación que le hace el atacante a la víctima a través de una página falsa que es una simple clonación del perfil de red social. Obviamente cuando la víctima cae en esa trampa, al hacer clic en ese vínculo, creerá que por la apariencia gráfica de esa página falsa se trata de un verdadero sitio de red social que le genera confianza e iniciará sesión normalmente, sin llegar a percatarse que en realidad le está enviando sus datos, sus credenciales de acceso, es al correo electrónico del atacante. De esta forma es como el ciberatacante va a capturar y va a robar la sesión, va a efectuar un ataque que se denomina hijacking, en donde el atacante captura y roba las credenciales de acceso a esa red social y va a secuestrar la cuenta, el perfil de usuario de esa víctima, de tal forma que va a poder acceder y manipular la información a su completo antojo. Igualmente, este ejercicio el ciberdelincuente lo ejecuta con fines fraudulentos, teniendo ya el control de ese perfil, va a empezar a enviar mensajes de tipo spam, es decir, mensajes no deseados a toda la lista de contactos de la víctima, o los va a convencer utilizando la identidad de la víctima para que empiecen a descargar e instalar en sus máquinas aplicaciones de tipo malware, la cual lo que va a buscar el ciberdelincuente es poder acceder a la información privada de todos los contactos de la víctima. Y una vez acceda a esa información privada, la puede llegar a comercializar en el mercado negro. En el mercado negro ya existe ese ejercicio ilegal de venta de datos personales, ventas de cuentas de correo electrónico. Otro motivo por el cual se constituye la red social como un peligro en nuestros entornos laborales es que estas redes sociales son un canal principal para la transmisión de cualquier tipo de malware. Durante los años 2010 al 2013, Facebook y Twitter, que eran las redes sociales más populares, fueron los blancos que más se pudieron vulnerar y se vieron afectadas por violaciones en sus políticas de seguridad. Por ejemplo, a través de Facebook fue como se propagó el famosísimo virus Cubface, que ya se los dije, lo enviaban y lo difundieron a través del video viral denominado video erótico de Shakira. Esa fue una de las primeras grandes amenazas de la red social Facebook en el año 2008. Entonces, a través de comentarios en los perfiles de las víctimas, se les invitaba a que vieran el video publicado en un enlace a una determinada página web, y el usuario, al acceder a esa página, el sitio le solicitaba mediante un mensaje de sistema, le pedía al usuario víctima que instalara un códec para poder ver correctamente el video publicado. Y la instalación de ese códec no era más que la misma instalación del virus Cubface en la máquina del usuario víctima. Desde entonces han proliferado miles de aplicaciones falsas a través de redes sociales
con el ánimo no solo de capturar la información privada y personal de las víctimas, sino también de hacer secuestro de perfiles, hacer clonación de cuentas. E igualmente cabe mencionar acá que otro de los peligros, hablando de redes sociales, fue un fenómeno que se vio en Twitter con el uso de los famosísimos acortadores para los enlaces, ya que pues si inicialmente se convirtió en una herramienta para comodidad del usuario, se desvirtuó esa utilización y se ha utilizado es para aprovechar campañas de spam, es decir, de envío y recepción de mensajes no deseados y cuyo redireccionamiento lleva a la víctima a sitios web de dudosa reputación y confiabilidad. A través de redes sociales también se pueden efectuar ataques en contra de la misma privacidad de los usuarios, ya que los ciberdelincuentes ven en cada perfil de usuario un tesoro grandísimo que contiene datos e información valiosa para planear y para efectuar cualquier tipo de ciberataque. Y relacionado con nuestro entorno laboral y principalmente teniendo en cuenta la información clasificada, información judicial que nosotros manipulamos a diario, pues fácilmente podemos decir que nuestro entorno laboral y más como funcionarios y empleados de la Administración de Justicia, a través de una red social un ciberdelincuente nos puede persuadir, se puede ganar nuestra confianza, nos puede contactar, nos puede enviar vínculos para que nosotros accedamos a esos sitios web desde donde se nos puede estar instalando algún tipo de malware con el único ánimo de quizá que el ciberdelincuente lo que quiera es instalar en nuestros equipos de oficina algún backdoor, es decir, una puerta trasera por la cual el ciberdelincuente pueda acceder a los sistemas de información judicial, a los recursos, a los directorios y archivos compartidos que tenemos a nivel de red local y pueda acceder a la información judicial reservada, clasificada, información de términos, información de decisiones judiciales que mantenemos en cada uno de nuestros equipos informáticos. Entonces démonos cuenta que esa combinación de redes sociales con nuestro entorno laboral, especialmente aplicado a nuestro caso como es de trabajar para la Administración de Justicia, se convierte en un alto riesgo para que cualquier ciberdelincuente acceda a esa información clasificada, a la información judicial, que se entere antes de tiempo de información que no ha sido publicada, información que tiene que ver con términos, con decisiones judiciales, lo cual estaría siendo una gravísima vulneración al derecho, al debido proceso que está consagrado en nuestra Constitución. En conclusión, entonces, no estoy queriendo decir con esto que empecemos a odiar las redes sociales, sino que si tenemos en cuenta la serie de recomendaciones y sugerencias que se han hecho a través de esta guía de mejores prácticas, pues vamos a minimizar el riesgo de ser víctimas de ciberataques a través de redes sociales. Lo malo no son las herramientas virtuales que existen, lo malo son las intenciones de los ciberdelincuentes que tienen a través de la utilización de estas herramientas virtuales.